Saludos, amados hermanos en Cristo Jesús. Paz a vosotros, que nos siguen a través de las redes sociales, hermanos que estamos aquí en la congregación. Tomen su lugar, por favor. Hemos adorado esta alabanza precisamente con este hermoso tema que he titulado que el que se bautizar, hermanos, ese será salvo. Hay una pregunta, hermanos, que me gustaría que cada uno de nosotros la respondiéramos. Dice: ¿aquel que a Dios se allega cree que Dios perdona sus pecados, hermanos? Todos sabemos de acuerdo que sí, hermanos, simplemente porque sabemos que Dios es un Dios de amor, es un Dios misericordioso, es un Dios que no quiere que ninguno de nosotros perezcamos, sino todo lo contrario, que seamos perdonados, seamos también injertados a ese árbol de la buena oliva, que es también la iglesia de Dios, hermanos. Sabemos que el Señor Jesucristo nos ha revelado precisamente en quien se encuentra caminando en muerte espiritual, ¿puede volver a vivir, hermanos? ¿Cómo es esto? Es una segunda pregunta que yo quisiera que nosotros nos hiciéramos. Todos sabemos que fue a través de nada más y de nada menos que de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿En dónde, hermanos? En la cruz, en donde se nos abre precisamente esta oportunidad de tomar este camino, de salir de la muerte espiritual a vivir precisamente por la eternidad, a través de que nuestro Señor Jesucristo resucitó precisamente y nos muestra esta oportunidad de tener nueva vida. Vamos a leer ahí en Primera de Corintios, primera carta del apóstol Pablo que hace la iglesia de Corinto, ahí en Primera de Corintios capítulo número 15. Precisamente vamos a ver esta parte importante de la cual se va estructurando todo lo que nosotros como iglesia de Dios creemos, hermanos. Primera de Corintios capítulo número 15, versículo 20 y 21, dice la palabra de nuestro Dios. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Si lo vamos encontrando, les voy a pedir de manera amable que si nos podamos poner de pie, por favor. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 20 y 21, son esos únicos dos versos que vamos a leer. La palabra de Dios dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Amén. Tomen su lugar, hermanos, gracias. Aquí una parte importante que quiero destacar es el versículo número 20, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Qué entendemos, hermanos? Por primicias de los que durmieron es hecho. Esto da a entender que desde cuando se fundó el mundo, antes de la fundación del mundo, nuestro Dios ya había instituido este plan de salvación, que a través de la muerte de aquel Cordero, es decir, nuestro Señor Jesucristo, iba a ser ese Cordero perfecto, ese varón que iba a ser el ejemplo para nosotros, hoy llamada iglesia de Dios, de ser ese varón que Dios buscaba, hermanos, que buscaba desde antes, que busca hoy y que sigue buscando. Precisamente nuestro Señor Jesucristo es esa primicia que iba a morir desde principio, hermanos. Ya se había instituido ese plan de salvación y que con la muerte de Él nosotros íbamos a tomar parte de ser la iglesia de Dios. Si nosotros leemos ahí en Primera de Pedro, capítulo número 1, vamos a encontrar precisamente un poco más al respecto sobre esta cuestión que yo quiero que cada uno de nosotros vayamos introduciéndonos al tema que nos compete estudiar en esta tarde. Ahí en la epístola universal al apóstol Pedro, ahí en capítulo número 1, en versículo número 3, dice la palabra de nuestro Dios: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha
nos ha regenerado en esperanza, ¿qué, hermanos? Viva. Viva, no nos está diciendo una esperanza muerta, ¿verdad? Nos está diciendo una esperanza viva, por la que, hermanos, por la resurrección de Jesucristo. ¿De dónde? De los muertos. Es precisamente esa esperanza que nosotros tenemos, que a través de la muerte del Maestro, del Mesías, es como nosotros también vamos a tomar parte de tener vida. Claro está, si nosotros decidimos cambiar nuestra manera de actuar, dejando atrás nuestra vida pasada y encaminándonos a una vida que nos lleva a ser buenos delante de nuestro Dios. Dice, la maldad que el hombre practica siempre ha repercutido en sí mismo, trayéndole como consecuencias que, extraviándolo de la esencia, es decir, de aquella naturaleza divina con la cual Dios le dotó, de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir? De hecho, a imagen del Creador. La práctica del pecado siempre, hermanos, lo ha llevado a relegarse de estar en la presencia de nuestro Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que el hombre siempre ha querido buscar hacer sus caminos, nunca ha querido seguir las pisadas de nuestro Dios. Siempre el hombre ha sido relegado a estar oculto entre las sombras, apartado de Dios, porque nunca ha querido buscar a Dios y aceptar a Dios como realmente es. ¿Y eso qué trae como consecuencias? Esto trae como consecuencias dos aspectos importantes. El primero de ellos es el daño de carácter espiritual. ¿A qué me quiero referir con esto, hermano, hermana? Me quiero dar a entender que es una muerte espiritual. Y otro aspecto también es número 2. El segundo es el aspecto físico, que atrae sobre sí no solo amargura e ignorancia, sino condiciones que le llevan a autodestrucción, hermanos. De salir de ese estado de paz, de ese estado de gozo, de ese estado de amor, a vivir a un estado constante de desequilibrio, a un constante daño de su aspecto carnal. Sabemos que cuando un hombre no dirige sus caminos delante de nuestro Dios, siempre va a buscar a satisfacer aspectos de la carne. Dice la palabra de nuestro Dios que la carne está enferma y que el espíritu siempre busca sobresalir de lo carnal. Pero ¿qué pasa con el hombre que actúa carnalmente, hermanos? Siempre va a hacer lo que la carne le dicte, siendo un esclavo de la carne, de las pasiones. Es por eso que cada uno de nosotros tenemos precisamente que saber, y hoy lo vemos, hermanos, día con día, que por ejemplo esta se viene Semana Santa. ¿Qué hacen muchas de las personas que no creen en Dios? Se van con familiares, se van con amigos a tomar, se van a celebrar, van a satisfacer aspectos que para ellos físicamente son gratos, pero de la parte espiritual, hermanos, no aprovechan nada. Al contrario, los hacen vivir en un aspecto entenebrecido, un aspecto en tinieblas, porque eso le trae contienda con nuestro Creador. El Señor salvo implica ser rescatado. El ser salvo implica que tengamos nosotros que ser rescatados de vivir de un peligro inminente, sin daño alguno. Esa es la promesa de que si nosotros añoramos aceptar a Cristo, hermano o hermana, vamos precisamente a ser salvos. ¿A ser salvos de qué? De la muerte, primeramente muerte espiritual y muerte eterna, muerte, ahora sí que valga la redundancia, cuando sea la venida de nuestro Señor Jesucristo, no vamos a tener parte en la primera resurrección, sino en la segunda, que es muerte eterna en el lago de fuego. Entonces cada uno de nosotros tenemos que prepararnos hoy por hoy que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Tenemos nosotros que arrepentirnos precisamente de nuestra vida pasada y ya no volver a regresar a ser ese viejo hombre,
añorado o empedernecido, como podríamos decirlo, en el pecado, sino tenemos nosotros que reconocer que en nuestra vida ha venido nuestro Dios a traernos en salvación, y que cada uno de nosotros tenemos que tener en nuestro corazón el querer cambiar, aceptando las condiciones que nuestro Dios nos está dando. Esos términos que cuando nosotros vamos, por ejemplo, cuando usted va a comprar una vivienda, cuando usted va a pedir un préstamo para esa vivienda, usted acepta los términos y condiciones por la cual el banco le va a hacer el préstamo de ese dinero, firma usted un contrato. De igual forma, cuando usted va a buscar un trabajo, el reclutador de recursos humanos le da una hoja, ¿verdad? Le da un contrato en el cual estipula los términos y condiciones bajo cómo está escrito ese contrato, de que usted está de acuerdo en cómo va a llevar a cabo usted este trabajo. Y cuando estamos de acuerdo, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo concluimos ese contrato? Con una firma, ¿verdad? Firmamos con nuestro puño y letra ese contrato de que estamos de acuerdo. Igual así nosotros como iglesia de Dios, cuando aceptamos a Dios, a Jesucristo como nuestro Salvador, nosotros vamos a tener ese contrato que vamos a ir viendo cuál es ese contrato que nosotros tenemos que firmar con nuestro Dios. Pero eso es saber también que cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús, ¿qué es el aspecto importante que tenemos cuando recibimos a Dios en nuestra vida? Que el Espíritu de Dios se va a depositar en nuestra vida. Ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 5, habla precisamente de porque nosotros como iglesia de Dios, como hijos de Dios, tenemos nosotros que asumir para que nosotros podamos ser llamados hoy por hoy la llamada iglesia de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 5, versículo número 32. Si algún hermano o hermana se podría apoyar dándole lectura, se lo agradecería mucho, por favor. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también del Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Amén. Gracias, hermano Suriel. Es precisamente que nosotros recibimos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, cuando decidimos que, hermanos, portarnos bien, ¿verdad? Es esa parte importante, que cuando nosotros ya queremos servirle a Dios, hacer la voluntad del Padre, vamos nosotros a recibir ese Espíritu Santo. Pero para estar ante la presencia del Señor, debe de haber una transformación verdadera, una transformación sincera en nuestra vida, que lleva a que respondamos nosotros a ese llamado que se nos ha hecho. Es a saber que tenemos que ser guiados a un consejo y voluntad de nuestro Dios. Ahí en Hechos, vamos a retroceder, en Hechos capítulo número 3, encontramos precisamente esta parte fundamental. Hechos de los Apóstoles capítulo 3, versículo número 19, dice la palabra de Dios. Así que, ¿qué dice, hermanos? Arrepentíos, convertíos, para que sean, ¿qué? Borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos, ¿de qué dice? Del refrigerio, de la presencia del Señor. Exactamente, tenemos nosotros que tener un arrepentimiento sincero, arrepentirnos primeramente con nosotros mismos, de reconocer que nuestros caminos que estamos llevando no nos están llevando por nada bueno, no estamos teniendo algún beneficio de todo esto. Esto es por primera parte. Segunda parte, tener un arrepentimiento delante de nuestro Dios, un arrepentimiento sincero, que diga: Padre eterno, sé que tú eres el Dios verdadero, tengo fe en ti, tengo fe en que Jesucristo es mi Salvador, y en mí encomiendo, y en ti encomiendo mi vida. Y es de esa manera como nosotros vamos a ir poco a poco empezando a hacer un proceso de cambios en nuestra vida. No es un proceso drástico de que ya voy a cambiar de la noche a la mañana, sino es un proceso que, déjeme decirle, hermanos, toda nuestra vida, aunque nos bauticemos,
Siempre tenemos ese proceso de vida, de seguir mejorando, seguir, y no apartarnos de lo que ya, del camino que ya hemos decidido. Luego después dice, pues que vendrán los tiempos del refrigerio. ¿A qué se refiere con el refrigerio? ¿Qué entiende usted por el término refrigerio que maneja aquí la Escritura? Es ese deleite, es ese gozo, que esa paz que va a alimentar nuestro espíritu, que va a revitalizarnos, que nos va a dar esa fortaleza de seguir adelante, que aunque a pesar de que se vengan situaciones difíciles, adversas en nuestras vidas, no nos van a mover de lo que hemos creído. Entonces es esa parte fundamental que nosotros tenemos que llevar a cabo en nuestro diario vivir. Y aquí dice que el que decide a caminar de la mano de Dios responde por fin una pregunta: ¿crees esto? Afirmativamente diríamos que sí. Entonces descenderíamos a través de qué medio, hermanos? A las aguas, a través del bautismo. Vamos a leer ahí en Hechos capítulo número 2, y precisamente es ese contrato que estamos ya empezando a firmar con nuestro Dios. Cuando nosotros empezamos a escuchar su palabra, que es cuando alguien nos habla de la palabra de nuestro Dios, empezamos a escuchar esos términos y condiciones que nos van a dar esa salvación, nos van a dar esa paz interna. Y ya cuando nosotros decidimos ya aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro abogado, como nuestro intercesor, ahí es cuando vamos a pasar a otra etapa, hermanos, una etapa muy bonita. Pero quiero que primero leamos Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2, versículo número 38. Conforme lo vayan encontrando, hermanos, les voy a pedir que por favor nos pongamos de pie. Si no lo han encontrado, vamos a dar unos segundos más para que lo podamos todos leer de manera conjunta. Vamos a tratar de hacer esta lectura lo más pausadamente posible, respetando los signos de puntuación, las comas. ¿Ya la tenemos, hermanos? Dice la palabra de Dios, y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Vamos en su lugar, hermanos. Entonces aquí encontramos un aspecto fundamental, un aspecto importante, que para que nosotros podamos recibir el don del Espíritu Santo, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Ya lo leímos, tenemos que bautizarnos precisamente. Ya hemos escuchado la palabra de Dios, ya hemos leído los términos y condiciones que nos da el contrato para poder ser salvos, para poder gozar de vida eterna. Pero no nada más es este punto importante, sino que también vamos a tener una paz interna, una paz con nosotros mismos primeramente, y una paz con nuestro Dios que está arriba en los cielos. Entonces eso es lo importante que nosotros tenemos que aceptar en nuestra vida, porque hay personas que se les dice: es que Jesucristo es nuestro intermediario entre nosotros y el Padre, es ese abogado intercesor. Por nosotros fue que Él entregó su vida en la cruz, y no lo aceptan, hermanos. Dicen: ¿yo por qué he de ser culpable de la muerte de Él si yo no nací en el tiempo que Él decidió sacrificarse? Es la respuesta que mucha gente me ha dicho de por qué no aceptan a Cristo en su corazón. Y es eso, que porque no han querido todavía, hermanos, asumir ese compromiso, no han querido firmar ese contrato, no han querido aceptar esos términos y condiciones que nuestro Dios ha fijado en cada uno de nosotros. Entonces dice que la palabra de Dios dice que está por la fe, por escuchar la palabra de nuestro Dios. Primer punto importante. Segundo es aceptar a Cristo Jesús, y tercero es el bautizarse. Son estos tres pasos fundamentales, en resumida cuenta, hermanos, que nosotros tendríamos que asumir
para aceptar a Cristo y para poder recibir ese Espíritu Santo en nuestra vida y recordar que ese Espíritu Santo es el que nos va a mover para obrar de forma eficaz en nuestra vida. De la manera en que nuestro Señor Jesucristo también fue bautizado en aquellas aguas en el Jordán. Ahí en el Evangelio de Mateo capítulo número 3, precisamente vamos a encontrar esta parte importante que no porque nuestro Señor Jesucristo, fíjense hermanos, no porque el Señor Jesucristo sea el Hijo de Dios y el autor de la vida, Él era el único que podía saltarse este procedimiento importante del bautismo. Él también tenía que asumirlo. Y ahorita quiero comentar algo, pero quiero que primero leamos esta parte. Evangelio de Mateo capítulo número 3, versículo 13 y 16. Dice la palabra de Dios: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser ¿qué, hermanos? Para ser bautizado. ¿De quién? De él. De él. ¿De quién es él, hermanos? De Juan. De Juan, exactamente. No está diciendo de él mismo. El Señor Jesucristo tenía que hacer esto porque Él tiene que instaurar el bautismo, precisamente, de que nosotros tenemos que ser bautizados, en este caso por un ministro. Entonces el Señor Jesucristo tenía que ser bautizado por alguien ajeno a Él. En este caso, ¿quién era el candidato idóneo para que bautizara al Señor Jesucristo, hermanos? Juan el Bautista. Juan el Bautista, exactamente. Dice el versículo número 16: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. ¿Y qué dice, hermanos? Venía sobre él. Sobre Cristo. Y lo recibió. Aquí está una incógnita que quiero que cada uno de nosotros pensemos. Aquí me quiero dar a entender con una incógnita. Hay unos hermanos que luego me han preguntado, personas que me han dicho, de hecho en mi trabajo me han preguntado, pero si el Señor Jesucristo desde que era niño siempre Él debatía cuestiones de la ley con los fariseos, ¿verdad? Que eran los doctores de la ley. Dice que Él desde muy chico disputaba con ellos sobre la ley. ¿Y qué impresión tenían los fariseos al ver al Señor Jesucristo desde muy chico disputar con ellos? ¿Qué impresión te llevaban ellos del Señor Jesucristo, hermanos? Que se sorprendían, ¿no? Se asombraban precisamente del vasto conocimiento que el Señor Jesucristo tenía desde muy chico, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? Que el Señor Jesucristo, hermanos, ya desde muy chico tenía el Espíritu de Dios, hermanos, porque Él es, mejor dicho, el Hijo de Dios, es el autor de la vida. Entonces Él siempre llevó en sí el Espíritu de Dios, pero cuando Él decide bautizarse, lo hace con el propósito de instituir este pacto, hermanos, de instituir esta parte fundamental del bautismo, de que todo aquel que decidiera recibir el Espíritu de Dios a través del bautismo, iba a recibir el Espíritu Santo. Por eso recordemos que cuando Juan el Bautista, él fue precisamente el que aperturó el camino del Evangelio. Dice que arrepentíos, que el reino de los cielos, ¿qué, hermanos? Se ha acercado. Precisamente Juan el Bautista ya empezaba a abrir esa brecha, ese camino. Él fue ese parteaguas de ese reino de gracia que ya estudiamos lecciones anteriores de la escuela sabática, y que posteriormente el apóstol Juan el Bautista, perdón, hermanos, él ya sabía quién era Jesucristo. Por eso él aseveraba y decía: va a venir alguien más que yo ni soy digno de desatar las agujetas de sus zapatos, ¿verdad? El cual dice que viene a bautizar con el Espíritu Santo, con el Espíritu, y con ¿qué, hermanos? Y con fuego. Porque él sabía que el Señor Jesucristo era el enviado del Padre. Él reconocía, él sabía que él tenía que bautizarlo, y decía: al contrario,
maestro, yo tengo que ser bautizado de ti, ¿verdad? Decía Juan el Bautista, pero ¿qué le decía a nuestro Señor Jesucristo? A eso se tiene que hacer así, conviene que esto se haga así, que yo sea bautizado de ti. Porque precisamente nuestro gran Maestro, el Señor Jesucristo, quería instituir este aspecto fundamental que es el bautismo. Y ciertamente el bautismo lleva al hombre a la purificación, a purificar su ser, su espíritu. Vamos a leer ahí Primera de Pedro, capítulo número 3, para aseverar esto dicho que las Escrituras precisamente nos dan, para que cada uno de nosotros recordemos la importancia trascendental que tiene el bautismo en el Hijo de Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Les voy a pedir, hermanos, que nos pongamos de pie, por favor, para poder dar lectura. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Amén, hermano. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, a la letra dice: a la figura de la cual el bautismo, que ahora corresponde, ¿qué dice, hermanos? Nos salvan, entre comillas, entre paréntesis dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como respuestas de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. Amén. Tomen su lugar. Precisamente, cuando nosotros somos bautizados, vamos a tener una demanda de una buena conciencia cuando vamos a asumir este bautismo, de que ya no queremos hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Pero también, hermanos, está otra parte importante, que dice que el bautismo no quita, ¿qué, hermanos? Los deseos de la carne. Entonces nosotros vamos a estar siempre batallando, aún bautizados, vamos a seguir batallando precisamente con esas concupiscencias, con esos deseos de error, con volver a regresar a ese viejo hombre que es viciado en pecados. Recordemos, ¿verdad?, que para que ese viejo hombre muriera y renaciera un nuevo hombre, nuestro Dios había hablado, precisamente nuestro Señor Jesucristo había hablado con Nicodemo, ¿verdad? ¿Qué le decía, hermanos? Que para que el nuevo hombre volviera a nacer, tenía que ser a través de ¿qué, hermanos? Del bautismo. Y luego, como había en un principio como que no discernía bien precisamente judío, ¿verdad? No discernía bien, que decía, ¿cómo siendo yo viejo hombre he de volver a nacer dentro del vientre de mi madre, verdad? Pero nuestro Señor Jesucristo lo manejaba de una manera ahora sí que disfrazada, donde ya después le dice que tenía, a través de simbolismos, le maneja que tenía que nacer del vientre de una mujer, pero era a través del bautismo, hermanos. Y es esa parte que nosotros volvemos a renacer, siendo nuevos hombres en espíritu y en verdad, con la imposición de manos. Tenemos nosotros ese espíritu de nuestro Dios, tenemos ropas blancas en ese momento. Todo depende de cada uno de nosotros, mantener esas túnicas blancas o ensuciarlas y apartarnos del camino que lleva a nuestro Dios. También hay que recordar, hermanos, que el Padre, al obedecer en amor todos sus mandamientos y leyes, estatutos, rehusando precisamente la conducta que nos era contraria a la voluntad de nuestro Dios, para que nosotros mantengamos esas túnicas, esas vestimentas blancas, como la lana de las ovejas, como precisamente la blanca como la nieve. Tenemos cada uno de nosotros esa tarea importante de mantenernos siempre limpios ante la presencia de nuestro Dios, ya que hemos sido bautizados. Luego, Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo número 14, falto de conocimiento. Pero hoy por hoy, hermanos, no nos podemos excusar y decirnos que somos faltos de entendimiento, porque ya todos conocemos de la palabra de nuestro Dios. Hemos precisamente pasado de ser simplemente simpatizantes a ahora ser llamados hijos
de Dios. Cuando no hemos sido bautizados, únicamente somos llamados creación de Dios, criaturas de Dios, somos simpatizantes únicamente. Pero ya cuando nosotros nos bautizamos, ya cambia nuestra situación actual, ya pasando de ser simpatizantes, pasando de ser creación de Dios, a ser llamados hijos de Dios, iglesia de Dios. ¿Hasta aquí todos se van siguiendo, hermanos? ¿Nos vamos bien? La palabra de Dios fue dada a conocer precisamente en potencia y plenitud por nuestro Redentor y Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo, y a través de aquellos 12 hombres, 12 discípulos que Él adoctrinó y llamó apóstoles. Dice que el candidato inicia con el bautismo, con el nacimiento de un nuevo miembro de la familia de Dios, de ser un hijo de Dios. Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo número 1, versículo número 12. Juan capítulo número 1, versículo 12, 13. Dice la palabra de nuestro Dios: mas a todos los que le recibieron, dio les potestad de ser hechos hijos de quién, hermanos? De Dios. No están diciendo hijos del diablo, hermanos, están diciendo hijos de Dios. Dice a los que creen en qué, en su nombre, dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de qué, hermanos, de carne, ni de voluntad de varón, más de quién, de Dios. De Dios. Exactamente. Entonces nosotros fuimos adoptados a ser hijos de Dios. Entonces en esta idea es como se inicia este proceso de santificación, de purificarnos en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer ahí en Primera de Juan capítulo número 3. Primera de Juan capítulo número 3. Versículos del 2 al 3. ¿Algún hermano que me quiera apoyar dándole lectura a estas dos porciones de la palabra de nuestro Dios? Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no les ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esperanza puesta en Él, se purificará a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Gracias, hermanos Uriel. Precisamente dice la palabra de nuestro Dios: muy amados, ahora somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Por qué nos dice esta parte? Aún no se nos ha manifestado lo que hemos de ser, porque ya depende de nosotros, hermanos, que nos mantengamos en lo que hemos creído, trabajando en la obra de nuestro Dios, guardando sus sábados de tarde a tarde y haciendo todos los demás estatutos que Dios ha establecido desde un principio. Luego es cuando, si nosotros haciendo bien, vamos a saber a futuro qué es lo que hemos de ser cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice el versículo 3: y cualquiera que tiene esta esperanza en Él se purifica como también es limpio. Entonces es importante que nosotros seamos bautizados para que podamos iniciar con esta etapa de la llamada santificación. Menos, caso contrario, no podemos, hermanos, santificarnos si no hemos sido bautizados. Es importante que cada uno de nosotros asumamos este rol, porque dice que en las Escrituras hay ejemplos, y hemos visto vastos ejemplos de aquellos hombres que creyeron en la palabra del Padre, bautizándose. Nosotros tenemos un ejemplo de varios en la Escritura. Uno de ellos, y muy sonado, es en Hechos de los Apóstoles, hermanos, capítulo número 8 de las Escrituras. Y creo que con esto que estoy empezando, hermanos, creo que saben de qué ejemplo estoy hablando, ¿verdad, hermanos?
cuando hablo de Hechos de los Apóstoles en su capítulo número 8, hay un ejemplo muy sonado en la Escritura. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 8, del versículo número 26 al 31. Conforme lo vayamos encontrando, sí les voy a pedir que nos pongamos de pie para irlo leyendo. Dice la palabra de nuestro Dios. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Hechos de los Apóstoles, capítulo número 8, versículo 26 al 31 y después del verso 35 al 38. Pero el ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia mediodía al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es el desierto. Entonces él se levantó y fue, y aquí un etíope, eunuco, gobernador de la reina de los etíopes, el cual estaba puesto sobre todos sus tesoros y había venido a adorar a Jerusalén, se volvía sentado en su carro y leyendo el profeta de Isaías, y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate, a este carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿mas entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y versículo 35 al 38 dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y bautizó él. Amén. Tome su lugar, hermanos. Precisamente vemos este clásico ejemplo, ¿verdad? De aquel eunuco, de aquel etíope. Pero vemos, hermanos, ¿qué entendemos por la palabra eunuco, hermanos? ¿Qué entienden ustedes por la palabra eunuco? Hermano Alberto, ¿qué entiende usted, hermano, por la palabra eunuco? Eunuco era una persona que, pues, ya lo habían castrado. Gracias, hermanos. ¿Y qué tenemos por la palabra etíope, hermanos? Etíope es una Etiopía. Que viene de Etiopía. Precisamente, hermanos, miren, en esta parte vemos que una persona que era un etíope era una persona o funcionario que tenía una parte importante dentro de la corte real, precisamente en este caso de Etiopía, donde nos habla que estaba precisamente que era precisamente de los etíopes, de gobernador de Candace. Era una parte precisamente que él venía de la parte de los de Etiopía. Entonces, estas personas, se sabe, hermanos, la historia así lo dice, a los hermanos que no conozcan qué es un etíope, son aquella persona que precisamente era castrada, hermanos, porque en la corte real el rey tenía un harén, manejándolo de esta manera, un harén de mujeres que eran pareja de esposas en este caso del rey. Entonces, cuando el rey salía a una encomienda, para tener confianza de que dejaba a estas mujeres bajo la tutela de un miembro de la realeza, mandaba precisamente a que castraran a este hombre, precisamente para que no entrara en este hombre el deseo carnal de cohabitar con alguna de estas mujeres. Más que nada por eso es que a estos hombres se les llamaba etíopes. Y en esta parte de la escritura también yo he escuchado que también dicen que también hay hombres que tenían a realizar actos sexuales entre hombres del mismo género.
Entonces también en esta parte, también ellos tenían este tipo de costumbres, este tipo de actos. Entonces son actos de los cuales, pues para los pueblos judíos, para el pueblo de Israel, no es bien visto esta situación, pero este hombre en particular, acepción, hermanos, Dios se apiadó de este hombre, por eso es la razón que él decide bautizarse, dejar su pasada manera de vivir para hacer para la voluntad de Dios lo que a Dios le parece. Entonces, con este ejemplo sabemos que no requerimos tener, hermanos, un vasto conocimiento en la Escritura para poder decidir bautizarnos. ¿A qué voy con esto? Ha habido hombres, hermanos, que dicen, es que yo, hermano, no me decido bautizar porque siento que no tengo un conocimiento vasto de la palabra de nuestro Dios. Y yo me pregunto, más bien, ¿no será que no tengan un conocimiento de la palabra de nuestro Dios? Sino es que todavía siguen teniendo en su corazón ese deseo de seguir viviendo su deseo carnal. Sí, hermanos, es que no hay otra respuesta. Es que yo no creo que tener un conocimiento vasto. El conocimiento nosotros lo vamos adquiriendo cuando somos bautizados. Nosotros requerimos solamente aceptar que Jesucristo es nuestro Salvador y bautizarnos, hermanos, como hizo este etíope. Felipe le habló a este varón precisamente lo que la palabra de nuestro Dios hablaba precisamente del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, de que iba a venir a la tierra, de que iba a salvarnos a nosotros de esta muerte espiritual y de la muerte eterna. Y él, sabiendo esto, aceptó a Cristo en su corazón. Y es como hoy no por hoy, cada uno de nosotros aceptamos a Cristo por la trascendencia, por la enseñanza que Él dejó en cada uno de nosotros a través de leer las Sagradas Escrituras. Es por eso que nosotros no necesitamos precisamente tener un conocimiento vasto en las Escrituras, simplemente el conocimiento base, que es aquel que nos va a llevar a hacer la voluntad de nuestro Dios. Y ya cuando nosotros recibimos el Espíritu de Dios, es cuando Dios nos va a dar más conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Es esa parte importante que nosotros tenemos que creer, tenemos que aceptar en nuestra vida, como aquel etíope, hermanos, que él, sin titubear, él aceptó a Cristo Jesús en su vida. Y es la parte importante que él aceptó y se bautizó y empezó este proceso de santificación para servir a nuestro Dios. Entonces, esta es la parte importante, que cuando nosotros nos bautizamos, hermanos, ya iniciamos una etapa espiritual, iniciamos la carrera del Hijo de Dios. Esto es lo que yo quiero compartir en esta tarde con cada uno de nosotros, hermanos. Que Dios los bendiga y paz a vosotros.